gusto para la Academia Mexicana de Derecho, que tengo el privilegio de presidir, de tener una mesa excepcional, independientemente de que son amigos increíbles, juristas de la más alta talla de América y Europa. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación de cada uno de ustedes, porque si me pongo a manejar las currículas, pues de verdad que no vamos a acabar en 2 horas nada más con ese tema. Un hermano entrañable que me une con él lazos muy profundos desde hace muchos años, el doctor Guido Águila Grados de Perú, doctor en Ciencias Jurídicas por Univali de Brasil, doctor por la Universidad de Rosario en Argentina, miembro honorario del Centro Latinoamericano de Investigaciones de Derecho Procesal, director ejecutivo de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Garantista, miembro académico de la Academia Iberoamericana de Derecho y de Altos Estudios Judiciales y miembro honorario también de la Academia. Bienvenido, querido Guido. Muchísimas gracias, José de Jesús. Un honor, una maravilla poder contar con este tipo de juristas que nos acompañan y sobre todo en esta fecha, ¿no? Segunda quincena de diciembre, y la inquietud académica no cesa. Así es que muy verdaderamente honrado de compartir esta mesa y con muchos deseos de que esto comience y podamos debatir y podamos conversar. Muy agradecido. Guido, en este sentido, ¿cuál es la concepción que tienes tú con relación al neoconstitucionalismo? La pregunta inicial, ¿un mito o una realidad? Muchísimas gracias, José de Jesús. Nuevamente, mi reiterada gratitud a la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, y a todos los panelistas que el día de hoy nos acompañan. Se decía de que el gran secreto del crecimiento de la cultura griega, de esta que todavía alcanza su etapa, su pináculo en el siglo de Pericles, era el debate, el disentimiento, el no estar de acuerdo, ¿no? A lo mejor lo más célebre era el choque que solían tener Platón y Aristóteles hasta llegar inclusive a gritarse, pero luego terminar en un abrazo celebrando el disentimiento, porque era la forma de que se podía debatir y se podía discutir. Salvando las inmensas distancias y solamente teniendo el disentimiento como claro ejemplo, yo me coloco en la orilla completamente opuesta a la de mi gran hermano Robert Marcial González, ¿no? Para mí, el neoconstitucionalismo es un mito. Para mí, el neoconstitucionalismo más está cerca del marketing, más está cerca de la ilusión que nos vendieron en su momento, de que era la panacea, de que era el elixir de la juventud y que era la piedra filosofal, todo junto, y solucionaba los graves problemas que tenía la justicia, primero a nivel europeo y luego a nivel latinoamericano, ¿no? Y coincido con el doctor Vanossi en que el punto de partida son los juicios de Nuremberg, es la posguerra, la segunda posguerra, esto que de alguna manera se encuentra en los juicios de Nuremberg, donde la defensa en los diferentes procesos, no solamente al que conocemos todo, el de los grandes jerarcas, donde evidentemente Goering era la estrella, sino también a los procesos a los jueces, a los procesos a los médicos. La gran defensa era: nosotros hemos obedecido lo que decía la ley alemana, ¿no? Hemos obedecido la ley. Entonces, obviamente, luego ya viene el trialismo, porque al hecho y a la norma había que sumarle un valor. A partir de ahí se ha comenzado a tejer esto que finalmente ha desembocado en esta doctrina que se ha llamado neoconstitucionalismo, que como todas aquellas cosas que aparecen de manera fácil, no aparecen creando, aparecen oponiéndose, ¿no? 3 oposiciones fundamentalmente, ¿no? Se decía, el constitucionalismo anterior son reglas, entonces yo acá traigo los principios, traigo estos mandatos de optimización que van a lograr la eficacia y los derechos fundamentales. En segundo lugar, se decía, acá ustedes han tenido hasta el día de hoy con el positivismo, han tenido la subsunción, ahora no, ahora traemos la ponderación, como si finalmente sea una balanza celestial la que va a determinar justamente ese peso de los derechos fundamentales supuestamente en conflicto. Y por último, nos decían, esta es una constitución política donde solamente se habla del reparto y del control del poder. Nosotros apostamos por una constitución jurídica, una constitución real. Y a partir de ahí viene el nombre del neoconstitucionalismo, que, insisto, es una etiqueta
que le da mucho vuelo, como todo lo que comienza con neo, como todo lo que tiene ese prefijo. Pero no es otra cosa sino el desarrollo natural que tiene el constitucionalismo. Es decir, una etapa más. Tenemos el constitucionalismo liberal, que se fermentó, se asentó durante todo el siglo XIX, el constitucionalismo social, con la Constitución de Weimar, la mexicana, y a partir de ahí, cuando debía de tener ese mismo desarrollo, ese mismo asentamiento, ese mismo tiempo de maduración o de fermentación, de pronto ocurre la Segunda Guerra Mundial y entonces se desordena todo. Y a partir de allí, el neoconstitucionalismo no solamente se construye sobre esa oposición a lo que era, sino que además señala tres características que son fundamentales, que nos hacen hablar de una nueva etapa, como si se iniciara realmente un constitucionalismo distinto, diferente, cuando la razón de ser del constitucionalismo es el control del poder. Si los países en Latinoamérica, sobre todo, estamos cumpliendo casi todos, años más, años menos, el bicentenario, 200 años como república. Una república no es el tema de haber conseguido la democracia, que es solamente el mecanismo para llegar al poder, sino es el control del poder. Y ese control del poder se pensó que podía quedar dirigido en un ámbito para controlar el poder político. Y entonces, finalmente, todo ese poder que se supone debe ser repartido en lo posible, es imposible, es poco probable que sea 33.3%, pero en lo posible se reparta entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, terminó concentrándose en el denominado poder contramayoritario, sobre todo en países, aquí está el doctor Jorge Benavides Ordóñez, como Ecuador, como Perú, que tienen tribunales constitucionales, ¿no? Luego Argentina, Paraguay, está el doctor Brandão de Brasil y el doctor Tissot de Francia, no tienen tribunales constitucionales, pero es en los países donde hay tribunales constitucionales donde se nota más, ¿no? Estos tribunales constitucionales que surgen justamente como una reacción a esto que se había dado. Por esto no es coincidencia que las primeras constituciones neoconstitucionalistas sean la de Italia de 1947 y la ley fundamental de Bonn en Alemania en 1949. O sea, no es una coincidencia, son los países que en Europa son los que sufren más la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y claro, todo lo demás ya se conoce, la historia siempre la escriben los vencedores. Y entonces a partir de allí se nos ha vendido una solución que, a ver de los resultados, ya estamos a días nada más de cerrar la segunda década del siglo XXI, cuando ya el humo que nos vendieron ha comenzado a expandirse y ha quedado todo mucho más claro, pues sencillamente no es una realidad en el sentido de que es una nueva forma de constitución o es una nueva forma de controlar el poder. No, lo que ha ocurrido es que el poder ha cambiado de lugar nada más. El centro del sistema planetario ha dejado de ser el Sol y se ha concentrado en otra estrella, pero después seguimos con el gran problema, el gran desafío de los estados de derecho que viene a ser José de Jesús, el tema, y los doctores que nos acompañan, el tema justamente del control del poder. Entonces, ante la pregunta, mi respuesta sigue siendo que se trata de un mito. Excelente. Vamos viendo ahora con parte de los mayores y más destacados expertos en materia constitucional de Europa y América, cómo empieza a notarse este encuentro de ideas. El planteamiento que haces, Guido, muy claramente hacia este tema del mito. Para ti, Guido, ¿en qué momento se cae el entusiasmo por el neoconstitucionalismo? Para mí hay un momento de quiebre que es cuando somos conscientes de que aquello que tiene un discurso impecable, ¿no? ¿Quién va a estar en contra, por ejemplo, de la búsqueda de la eficacia de los derechos fundamentales? ¿No? Y es por ello que lo que no se toma en cuenta es la forma en que esto se hace. Es decir, como bien Robert ha señalado, todos los problemas que aquejan a nuestra América Latina es de alguna manera transversal.
ahora todos, estemos en la República de Ecuador o estemos en el Brasil, y seguramente al profesor Cusó también tiene conocimiento de que esto no solamente tenemos en común la Amazonía, la cordillera de los Andes, sino que tenemos en común esos problemas. Y entonces, si nos dicen que el neoconstitucionalismo va a venir a solucionar todo eso, y esto, de alguna manera, genera una ilusión, después, no es que no solamente se han solucionado en la medida, sino la forma, el camino que se ha tomado. No es el camino que está señalado, que está determinado, que es un derrotero largo, que tiene un camino sinuoso, que pasa seguramente por un camino pedregoso, difícil, no, sino que a través del neoconstitucionalismo lo que se ha tomado son atajos. Me explico. El neoconstitucionalismo, de nuevo, ¿no? Primero nos decía que hemos pasado de un Estado de derecho a secas, o también llamado Estado legal de derecho o Estado social de derecho, el imperio de la ley. Hemos pasado a un Estado constitucional de derecho, es decir, la ley deja su labor o su papel protagónico, ese legiscentrismo que se ha dicho acá, para dar paso a la Constitución, y no tomamos en cuenta a veces de que la Constitución por su naturaleza es una norma imprecisa, es una norma incompleta, no es defecto, es la naturaleza de la Constitución que debe ser así. Y entonces nos decía, muy bien, pero ¿quién es el que la interpreta finalmente? ¿Quién es el último intérprete? ¿Quién es el que tiene la última palabra al respecto? Y entonces se dice el órgano jurisdiccional, el Poder Judicial en algunos países y en el mío el Tribunal Constitucional. Perfecto. Segundo punto que nos vende el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, que antes era un legislador desembocado, ilimitado, y que hoy día el legislador está controlado. Hoy el legislador está sobrevolado. Existe en mi país, por ejemplo, el amparo contra normas legales, existe procesos de inconstitucionalidad, de tal manera que con ello hemos pasado de un legislador que era todopoderoso a un legislador controlado. Y claro, con el descrédito que van sumando los parlamentos, los congresos, los legisladores, también era visto esto como un gran avance. Pero finalmente, ¿quién es el que tiene la última palabra en controlarlo? Nuevamente, en mi país, el Tribunal Constitucional. Y por último, se decía de que las constituciones antes solamente eran enumerativas. Se decía, tú tienes estos derechos fundamentales. Ahora no. Ahora tienes la protección, ahora tienes el habeas corpus, tienes la tutela que se llama en Colombia, el mandato de seguranza que se llama en Brasil, la protección que se llama en Chile y el amparo que se llama en el resto del mundo. Pero además se va a buscar la eficacia de los derechos fundamentales. La pregunta es que estos graves problemas que afectan a nuestra América Latina, la pobreza, el hacinamiento carcelario, la falta de que la educación, el agua, el trabajo llegue a todos los sectores, son políticas públicas. Y esas políticas públicas están a cargo de poderes políticos, del Ejecutivo y del Legislativo, que, atención, son los poderes mayoritarios y que su obligación es hacer una justicia distributiva. Por eso cobro este tributo acá para luego invertirlo en los más pobres. Pero finalmente eso se está dando en nuestros órganos jurisdiccionales. Es decir, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, que está llamado a hacer una justicia conmutativa, la de Ulpiano, dar a cada uno lo que le corresponde, no para una justicia distributiva. Finalmente, nuestros órganos jurisdiccionales, los órganos de vértice, las más altas cortes, son los que están haciendo políticas públicas. Por ejemplo, en el tema del hacinamiento penitenciario, ha habido pronunciamiento de la Corte Suprema Argentina, ha habido pronunciamiento del Supremo Tribunal Federal de Brasil y ha habido pronunciamiento del Tribunal Constitucional peruano, amén del colombiano. Entonces, finalmente terminamos con órganos jurisdiccionales haciendo políticas públicas en nombre de la protección de los derechos humanos. Y no es así. No podemos hacer un populismo judicial, porque la política pública es de los órganos políticos. Y esto es una desviación que ya va más allá de lo que ha alcanzado el neoconstitucionalismo, ¿sí? Hace algunos meses falleció la jueza de la Suprema Corte norteamericana, Ginsburg.
¿no? Ginsburg. Falleció a los 87 años y al mismo tiempo que venía la noticia, se señalaba que era el ícono del feminismo. La pregunta es, ¿puede un juez que va a resolver casos concretos ser un ícono del feminismo? Aquí se ha elegido por primera vez a una jueza como presidenta del Poder Judicial y lo va a hacer desde el 1 de enero. Y en su declaración señala, ¿no? En su primera declaración, porque es una mujer presidenta del Poder Judicial por primera vez, vamos a ser implacables en la lucha contra la corrupción. José de Jesús, amigos, la pregunta es, ¿el Poder Judicial va a luchar contra la corrupción? Me imagino que se refería a su propia institución, porque la labor de un órgano judicial no es luchar contra la corrupción. El proceso, la gran garantía del constitucionalismo de todos los tiempos, el proceso, busca la pacificación, busca la paz social, no busca luchar contra la corrupción. O sea, tanto ha llegado este mito, por eso yo lo llamo mito, porque está asociado a una mentira, está asociado a algo irreal, que prácticamente, si antes, José de Jesús, y con esto concluyo, se decía de que el constitucionalismo era contener el exceso de poder, pareciera que estamos concentrados en contener el exceso de poder en el Ejecutivo, en el Legislativo, en los poderes políticos, y no nos hemos dado cuenta que ese exceso de poder hoy día llega a el ámbito de lo que vienen a ser los órganos jurisdiccionales de cierre, los grandes tribunales que se arrogan competencias que no le corresponden. Entonces, cuando hablamos de un neoconstitucionalismo que rompe el dogma bicentenario de la separación de poderes, me parece que ya nos vamos dando cuenta, y por ello yo me quedo con la definición del profesor Rodrigo Brandão, cuando él dice, no, es una realidad pero equívoca, con una mala dirección, porque de alguna manera nos hemos dado cuenta de que eso que nos vendieron y aquella publicación de un constitucionalismo, y entre comillas ese, fue una de las que más daño hizo, porque comenzó a vender una idea en la cual era poner freno a lo político, pero finalmente era lo político trasladarlo al ámbito del Poder Judicial, ¿no? O al ámbito de los tribunales constitucionales. Entonces, cuando nos hemos dado cuenta de ese exceso de poder, recién comenzamos a cuestionar el neoconstitucionalismo. Hoy no hay uno, además exagero, por ahí García Figueroa, por ahí el mismo Carbonell, podrán decir soy constitucionalista, pero si uno va y les pregunta, hoy día más bien lo que tenemos son anti-neoconstitucionalistas, producto justamente de este desvío del poder que ha habido. Gracias, Guido. Bueno, qué bueno este análisis de la autonomía procesal constitucional autárquica, que la estamos viendo mucho en nuestra región, y de que estos poderes limitados y equilibrados, pues evidentemente también se están convirtiendo en un gran mito. Guido, para cerrar tu participación y ya viendo tu postura, podríamos hablar en este sentido que existe, ya después de como te lo plasmaste tú, y que bueno, yo creo que también Jorge nos va a ilustrar en el tema, un neoconstitucionalismo andino. Yo creo que sí, que se ha sentado, existe este neoconstitucionalismo andino, porque claro, si nos damos cuenta, las primeras constituciones, la italiana del 47, la alemana, vamos a llamarla así, del 49, luego ha venido cayendo en cascada. La portuguesa del 76, una vez terminado el Estado Novo, y la española del 78, tras la muerte de Franco, ha llegado obviamente a Latinoamérica, y entonces tenemos la colombiana del 91, la paraguaya del 92, la peruana del 79 y la del 93, y así se viene extendiendo, ¿no? A lo mejor la brasileña del 88, a lo mejor la única excepción viene a ser Argentina, que mantiene la de 1853 con grandes cambios en 1994. Pero ¿dónde viene lo andino? Fundamentalmente, como decía ya el profesor Jorge Benavides Ordóñez, lo había ya traslucido, fundamentalmente en la Constitución venezolana del 99, en la ecuatoriana del 2008 y en la boliviana del 2009.
¿no? Porque ya además de tener todo el modelo, digamos, neoconstitucional, este poder que sobre todo se le da a los órganos de cierre, a los intérpretes constitucionales, van a establecer, por ejemplo, el derecho de la mamapacha, ¿no? Van a establecer características que van a alcanzar a diversas minorías que son propias de los andinos, que es propia de los países andinos. Basta ver nada más el preámbulo de la Constitución boliviana, es casi una letra de los Jaujas, ¿no? Hace más que un preámbulo, es un resumen de la historia boliviana, de todo lo postergado que han estado determinadas minorías, sobre todo en un país que, a diferencia de otros países andinos como Ecuador, como Perú, Bolivia tiene el 62% de su población indígena, ¿no? O sea, predominantemente indígena. Y entonces, claro, establece el Tribunal Constitucional Plurinacional que adolece, repito, al estilo andino, al muy estilo de los países andinos, reproduce las mismas desviaciones de lo que viene a ser el control constitucional, de lo que viene a ser el Estado constitucional de derecho, pero con rasgos andinos, ¿no? Propio de ello es, por ejemplo, la interpretación que hace sobre la posibilidad de que Evo Morales tenía de establecer un nuevo periodo, un nuevo mandato. El peligro, cuando se es el supremo intérprete, el último intérprete, ¿no? Es que finalmente esto no tiene control. Entonces, yo puedo interpretar, José de Jesús, amigos, de que acá yo tengo un celular, ¿no? Y entonces sobre esto yo puedo comenzar mi interpretación diciendo que es un iPhone, diciendo que es un Galaxy, diciendo que es un Huawei, diciendo que no es un celular, pero básicamente con características similares. Yo no puedo decir que interpretando que acá yo tengo un resaltador, porque un resaltador nunca va a salir de eso. El gran problema que tienen los órganos de cierre y de interpretación es que en vez de interpretar, crean. En vez de hacer una labor hermenéutica, hacen una labor de integración. Y así, por ejemplo, la Constitución boliviana es clarísima sobre el número de periodos que debe tener un presidente, y sin embargo el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en nombre de la gobernabilidad del país, dijo que sí era posible, ¿no? Un gobierno más. O sea, no podemos hacer que 2 más 2 sea 5 en nombre de los derechos fundamentales, en nombre de la gobernabilidad. Y en los casos, seguramente el amigo Jorge, como tú dices, puede esclarecer el gran desafío de estas constituciones que tienen eso de positivo, que no solamente miran a Europa, sino que se miran a su propio espejo, es que puedan subsistir a sus regímenes políticos, ¿no? O sea, fueron creados bajo determinados regímenes políticos. Si llegan regímenes políticos, José de Jesús, que están en la otra vereda y son capaces de convivir con esa constitución, yo creo que habrán dado un gran paso adelante. Una última cosa para poder terminar, ¿no? No solamente es responsabilidad del desbocado activismo judicial, de esta imitación que se tiene a la Suprema Corte norteamericana, de las Cortes del Supremo Tribunal Federal, de la Suprema Corte Argentina, de los tribunales constitucionales, de la Suprema Corte Mexicana. No es solamente responsabilidad de ellos, es responsabilidad a veces de los propios poderes políticos. Propios poderes políticos que hacen, aprovechando la dictadura de las mayorías, hacen normas reñidas con la Constitución y finalmente la última palabra la tiene el tribunal. Por ejemplo, han habido hace algún tiempo, hace unos meses, una reforma constitucional en el Perú por el cual aquellas personas que sean condenadas por delito doloso, cualquier delito doloso, en primera instancia no pueden postular a cargos públicos. En primera instancia. Es decir, trajeron abajo la presunción de inocencia, trajeron abajo la pluralidad de instancias. Y claro, cuando esto llegue finalmente al Tribunal Constitucional, cuando alguien se anime a cuestionar, porque no solamente es que sea la pluralidad de instancias y la presunción de inocencia, sino que están restringiendo el principal derecho que hay en una democracia, que es elegir y ser elegido. Claro, como bien lo decía el profesor Brandao, en nombre de la lucha contra la corrupción. Entonces, cuando tú enarbolas algo, ¿no?, se parece a lo que hicieron en su momento los nazis, ¿no?, en nombre del purismo de la raza aria.
y así no pueden marchar nuestros estados. Y entonces tenemos congresos que se dedican a lo político, que se dedican a una labor de fiscalización y tienen una labor legiferante precaria. Y entonces no es que solamente los tribunales constitucionales y las cortes de cierre hayan ocupado un espacio, sino que los otros poderes también han dejado un espacio para poder ocuparlo, ¿no? Entonces, yo me quedo con que este neoconstitucionalismo inclusive está llegando a otras partes, ¿no? Fíjense que hay publicaciones con mucho entusiasmo a propósito de lo dicho por Robert, que ya no hablan solamente de un Estado constitucional de derecho, sino que hablan de un Estado convencional de derecho. Cuando Robert acaba de mencionar cuántas tareas pendientes tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde la legitimidad de sus jueces, que no representan al Estado, sino representan a los gobiernos. Por eso es un absurdo que cuando llegue un caso de Argentina, el magistrado argentino se aparte porque no representa al Estado, representa al gobierno. Y generalmente los casos que llegan son casos tan atrasados que se han dado por otros gobiernos. Entonces, son cuestiones que vivimos de apariencias. Otra vez, el ámbito relacionado a la mitología jurídica que habla este italiano Paolo Grossi, ¿no? Así que con eso concluyo, y nuevamente un gran abrazo a todos, un aprendizaje permanente de cada uno. Solamente quiero repetir las palabras del jurista brasileño Enio Luiz Streck, ¿no? Cuando él dice que los tribunales de cierre, el Supremo Tribunal Federal en su país, el Tribunal Constitucional en el mío, todos estamos de acuerdo que tienen la última palabra. Nos guste o no nos guste, tiene la última palabra. Lo que no pueden tener es la primera palabra. Legislar, dar políticas públicas, no pueden tener la primera palabra. Nadie les ha autorizado a eso. No hay ninguna constitución en el mundo que lo diga. Muchas gracias. Gracias, Guido. Qué bueno que hace alusión a este tema de la dictadura de las mayorías y ahora la resolución precisamente de esa tensión entre democracia y constitucionalismo, y que nos encontramos con situaciones muy complejas en nuestra América Latina, querido Guido, que bueno, han sido motivo de análisis hoy en día con este tema del neoconstitucionalismo. Cerramos una mesa de verdad extraordinaria al doctor Guido Águila Grados de Perú. Mi querido Guido, muchísimas gracias por tu participación en esta importante mesa. Todo lo contrario, es en dirección contraria. Muchísimas gracias, permitir compartir con cada uno de los presentes, seguramente José Jesús ya por interno, por WhatsApp, te voy a pedir el contacto lo tengo el de Robert, pero seguramente el contacto de los demás expositores, claro. Porque no es una frase hecha, sino se han aprendido muchas cosas. He estado allí buscando desde el término de jerarquía hasta una serie de cosas siempre mencionadas por todos aquí. Muy enriquecedor. Al contrario, el agradecido soy yo. Un abrazo, Inca, a todos. Apenas lo sabe don Jorge Vanosi, ya hicimos un homenaje a Lucio Pegoraro, que participó también el doctor de Tuzó, que es un fuera de serie también, como cada uno de ustedes. Y luego vamos a hacer uno para Rodolfo Vigo, para Néstor Caferata Ambiental, y uno para don Jorge Vanosi. Vamos a ir generando cada 2 meses un homenaje por trayectoria. De veras a don Jorge se le quiere mucho por su humildad, su trato y todo lo que ha venido generando en el derecho constitucional y en el mismo derecho procesal constitucional, ¿no? Esta mesa extraordinaria de neoconstitucionalismo, mito, realidad, nos ha dejado muchísimas reflexiones desde las diversas posturas en verdaderos representantes de países hermanos, en el caso argentino, paraguayo, peruano, ecuatoriano, brasileño y francés. Muchísimas gracias a todos. Despedimos esta extraordinaria mesa y nos vemos en la siguiente. Gracias a todos.